Habíamos quedado en esta diapositiva antenoche y hemos evaluado la evaluación del porcentaje de superficie corporal quemada. Ahora vamos a evaluar la profundidad de las quemaduras. Para eso es que revisamos ayer al principio las capas de la piel, recuerdan que eran dos, la epidermis, que es la más superficial, y la dermis, que está más profunda. A su vez, la epidermis tiene 5 capas y la dermis tiene 2 capas, ¿no? Eso lo vimos anteayer. Vamos a... Okay. Las quemaduras de primer grado, jóvenes, son las quemaduras que solamente afectan a la epidermis y nada más que a la epidermis. Esas son quemaduras solares, sobre todo. La quemadura solar, dependiendo del tiempo de exposición, generalmente nos provoca este tipo de quemaduras de primer grado. Ahí tienen un ejemplo. Esto es lo que produce una quemadura de primer grado en la piel. Es un eritema en realidad. ¿Quién no se ha quemado alguna vez con el sol en una piscina o en algún campo deportivo o en alguna actuación? Y uno queda más o menos enrojecido, ¿no es cierto? La piel queda enrojecida y muy dolorosa. Quiero que sepan que la quemadura, mientras más superficial es más dolorosa. Mientras más profunda es la quemadura, o sea, más grave, más profunda, es menos dolorosa. Parece un contrasentido, pero esa es la realidad. Y es menos dolorosa porque al ser una quemadura profunda quema inclusive las raíces nerviosas, ¿no? Entonces el primer grado es la quemadura solar y solamente hay un eritema y nada más. No se olviden que duele mucho y que normalmente tenemos que usar algunos sprays o cremas para poder dormir en la noche cuando nos quemamos con el sol. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento de una quemadura de primer grado de profundidad? En realidad no hay que hacer gran cosa. Con medidas caseras todo el mundo sale. No es una quemadura como para ir al médico o al especialista o a un hospital o a una clínica. A no ser que sea una quemadura de primer grado de todo el cuerpo, ¿no? A veces uno sufre ese tipo de insolación en todo el cuerpo porque por ignorancia o exagerar un poco con el sol, nos pegamos toda la mañana o toda la tarde en el sol y podemos sufrir quemaduras de primer grado en todo lado si es que estamos permanentemente cambiando de posición. Aplicar apósitos y compresas frías en el área de la quemadura. Eso creo que lo han hecho todos alguna vez. Se ponen compresitas frías en todas las partes quemadas. De alguna manera eso refresca un poco ese dolor que produce el primer grado. No aplicar ungüentos o cremas antibióticas. O sea, no tiene razón de ser ningún ungüento ni ninguna crema antibiótica, ya que no hay ningún riesgo de infección. No hay riesgo de infección, por tanto no es necesario. Los analgésicos tópicos en ungüentos o spray que hay, el spray más conocido en Cochabamba, en Bolivia, se llama Andolva. La Andolva, por ejemplo, es un spray que tiene anestésico nada más y claro, uno se echa un poco de eso y pasa un poco el dolor. Pero su efecto es breve y además puede llegar a ser irritantes en una piel delicada. Así que es mejor nomás apósitos y compresas frías. Pero si alguno quiere ponerse el analgésico tópico, como les digo, la Andolva, en todas las farmacias casi uno encuentra esto, no tiene nada la Andolva, por si acaso, no tienen antibióticos, no tiene nada especial, solamente tiene un poco de anestésico que ayuda a disminuir el dolor, más nada. O sea que el Andolva solamente sirve para quemaduras de primer grado y nada más. También administra antiinflamatorios no esteroideos, o llamados comúnmente AINES, a dosis farmacológica según el producto. Es decir, cualquier antiinflamatorio que ustedes pueden tomar
puede ser el diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, cualquiera. Ayuda de alguna manera a disminuir un poco las molestias. Si el paciente está deshidratado o en shock hipertérmico, trate concomitantemente la situación. Esto de que esté deshidratado o en shock hipertérmico puede darse en las personas que se han quemado completamente. Si bien el primer grado es de poca o ninguna importancia, pero no es lo mismo quemarse el 10% de superficie corporal quemada, que ya lo hemos visto eso el otro día, y de primer grado, eso no tiene importancia, pero no es lo mismo también quemarse el 50% del cuerpo de primer grado. Eso ya tiene mayor grado de importancia y puede afectar en deshidratarse o a veces entrar en shock térmico. ¿Y por qué no decir? Hay gente que se duerme en el sol en las playas y se queman el 70, 80, 90% de su cuerpo y pueden entrar en un estado de deshidratación importante o en shock hipertérmico. Entonces hay que dar antitérmicos, hay que llenarlo de apósitos y compresas frías, hay que hidratarlo por vía oral sobre todo, y si no es suficiente, pues ver la forma de ponerle un suero. Para eso hay que llevarlo a un centro hospitalario, ¿no es cierto? O sea, el primer grado, así como es poco importante, también podría darse la situación de llegar a un centro hospitalario si es que el porcentaje de superficie corporal quemada excede el 60 o el 70%. Ejerza todas las medidas posibles de confort, como ropa ligera y reposo, ¿ya? Si recuerdan todos los que se han quemado en el sol, pues de noche uno no puede a veces ponerse ni el pijama, y si se pone el pijama, tiene que ser un pijama muy delgadito, muy suavecito, y tiene que ser bastante ligero para no apretar en ninguna parte y sobre todo reposar y aguantarse las primeras 24 horas. Las quemaduras de segundo grado, estas quemaduras no son leves, pero tampoco son graves. O sea, segundo grado es un grado intermedio, es de espesor parcial. Aquí ven ustedes en la imagen, espesor parcial quiere decir que se quema toda la epidermis, ¿sí? Y parte de la dermis papilar. La dermis papilar llega hasta acá, ¿no es cierto? La dermis papilar llega exactamente hasta esta zona, y la dermis reticular es desde esta zona hasta el fondo. El segundo grado de espesor parcial superficial llega hasta donde están viendo ustedes la quemadura. No llega completamente a pasar toda la dermis papilar. Y el segundo grado profundo es cuando ya prácticamente casi toca la dermis reticular, casi destruyendo completamente los remanentes pilosebáceos. Aquí ven ustedes las glándulas sudoríparas y los pelos, ¿no? Y nacen en la unión entre la dermis papilar y la dermis reticular. El segundo grado profundo prácticamente llega a tocar casi los núcleos de las glándulas sudoríparas, sebáceas y de los pelos. Ese es el segundo grado profundo. Fíjense que hablando de profundidad de las quemaduras, el único grado que tiene una división entre superficial y profundo es el segundo grado. Es el único grado que tenemos que diferenciar si es superficial o profundo. Porque de acuerdo a esta diferenciación también vamos a ver el pronóstico de la lesión. Esto es un ejemplo de segundo grado, ya sea superficial o profundo. Fíjense que lo patognomónico en las quemaduras de segundo grado, lo patognomónico son las ampollas. Cuando ustedes vean ampolla en una quemadura, es segundo grado. Ahora, ¿cómo saber si es segundo grado superficial o segundo grado profundo? Al sacar todas estas ampollas y sacar esta piel ya que no sirve, todo esto que ustedes ven aquí, hay que pelar al paciente y queda así peladito queda. Hay que sacar todo esto y todo esto. Si queda un rojo intenso, es segundo grado superficial. Si queda así un color rosado pálido,
es segundo grado profundo, pero siempre con una ampolla de por medio. Si no hay ampolla, jóvenes, no es segundo grado. ¿Ok? ¿Cómo se hace el tratamiento de las quemaduras? Hay dos formas, la cura abierta y la cura cerrada. Cura abierta quiere decir que uno cura al paciente y no lo tapa, no lo cubre. Cura cerrada quiere decir cuando uno cura al paciente y lo cubre con apósitos y vendajes. ¿Ok? La cura abierta tiene ventajas, es más fácil que usar vendajes, por supuesto, es más útil en áreas de difícil vendaje, tiene sus desventajas que aumenta la desecación de la herida, aumenta el disconfort y la pérdida del calor y aumenta el riesgo de contaminación, entre comillas, a una infección cruzada. Pero ¿cuándo está indicado? Hay indicaciones. ¿Cuándo se debe dejar cura abierta? Cuando ustedes curan un quemado y tienen que dejar cura abierta es cuando la quemadura es en cara, orejas, región perineal, quemaduras superficiales que no tengan riesgo de infección o cualquier quemadura profunda que consideren las desventajas. En general, cura abierta en cara y región perineal. No se olviden. Nunca van a ver un quemado con la cara vendada. Si ven, quiere decir que no la ha atendido un cirujano plástico, que es el especialista que ve estas quemaduras. Quiere decir que va a tener cualquier persona menos un especialista adecuado. Nunca se debe vendar la cara, ninguna parte de la cara ni la zona perineal. La cura cerrada tiene sus ventajas, la que se coloca apósitos y vendajes, reduce riesgos de infección, pérdida de calor y riesgo de contaminación. Hay un efecto de debridamiento, porque uno al quitar a los 2, 3, 4 días retira la cobertura, uno quita parte de ese tejido muerto que queda a veces en la piel. Hay un mayor confort para el paciente cuando se siente con apósitos y vendaje. Las desventajas es que consume mayor tiempo y recursos en la curación y el riesgo de infección si no se cambia constantemente. Es decir, si uno venda, pone apósitos y un buen vendaje y no lo cura una semana al paciente, hay mayor riesgo de infección porque ahí adentro se empiezan a acumular los exudados y empieza a haber un olor que ya suena a infección, ¿no es cierto? Entonces, las curaciones deben ser pasado un día o 2 veces por semana. Las indicaciones, la cura cerrada con apósitos y vendajes es en cualquier quemadura profunda, en tanto se cambien periódicamente, mínimo 24 horas, dice aquí. Esto está mal. Cambiar cada día no tiene sentido, jóvenes. Ningún sentido cambiar cada día al paciente. Pero sí puede hacérselo cada 48 o cada 72 horas. Primero porque es sumamente caro curar un quemado, es decir, un quemado serio, ¿no? Del 25, 30, 40, 50%. Es muy caro porque ese paciente tiene que entrar a quirófano, se lo tiene que anestesiar y cada curación implica, es casi como una cirugía. Entonces, y no tiene sentido, les repito, si ustedes curan cada 48 o cada 72 horas es suficiente y bien curado, ¿no? Bajo anestesia general, etcétera, el paciente se va a sentir muy bien. Las quemaduras de tercer grado. Tercer grado significa espesor total, ¿ok? Tercer grado, espesor total. Y vemos aquí la piel, están quemadas todas las capas de la piel, toda la dermis, toda la epidermis primero, la dermis papilar y la dermis reticular está también totalmente quemada. Esa es la quemadura de tercer grado. Quiere decir que se ha quemado todo el espesor de la piel. Por tanto, al quemarse todo el espesor de la piel, no hay forma que de aquí rebrote piel. Quemadura de tercer grado implica curar unos días y poner injertos de piel, porque nunca va a haber piel en las zonas de tercer grado. Aquí tenemos el tercer grado de espesor total. Miren, es una zona que no tiene ampollas, porque si tuviera ampollas fuera segundo grado, y es una zona café, un café medio claro, medio blanquecino,
seco, totalmente seco, aquí no hay humedad, parece un palo, una madera quemada, es dura, a la palpación es dura, y si ustedes tienen alguna duda entre el tercer grado y el segundo grado profundo, agarren un alfiler, una aguja, métanle ahí a la piel quemada, y si no duele nada, es tercer grado. La quemadura profunda de tercer grado no duele absolutamente nada. Entonces, con un alfiler uno puede darse cuenta si está tocando una quemadura de tercer grado o segundo grado profundo, que esa sería la confusión. Fíjense, el tercer grado nunca va a tener piel. Este paciente ya está curado varios días y nunca va a tener piel. Empieza a tener un tejido de granulación, rojizo, a veces blanquecino, que hay que debridar. Todo lo que es blanquecino, que ven aquí amarillento, blanquecino, hay que quitar con bisturí, porque para poder injertar piel aquí, tiene que haber esta coloración roja intensa, brillante. Quiere decir que tiene bastante cantidad de irrigación sanguínea y por lo tanto va a prender un injerto. Pero un injerto no puede prender en estas zonas blanquecinas, no prende porque no hay irrigación sanguínea. Esto también es tercer grado, una quemadura por corriente eléctrica de alto voltaje. Fíjense cómo destroza la corriente eléctrica, o sea, la quemadura eléctrica propiamente dicha. Esta mano está completamente destrozada, esta mano no sirve para nada, esto hay que amputar porque la mano ha quedado completamente inutilizada, petrificada, momificada, diría yo. No sirve para nada, está completamente dura y contraída. Y parte del antebrazo también hay que amputar, hay que ver qué partes, estas partes blancas ya no sirven, quizá pueda salvarse esta parte más enrojecida. Esa es una quemadura eléctrica. También, fíjense aquí, esta parte negra es cuando esta quemadura de tercer grado no se la ha tocado, con el paso de los días evoluciona esta coloración negra. Esto ya se llama escara. Van a escuchar hablar de la escara, que es ni más ni menos que la piel de tercer grado, la piel quemada de tercer grado, que ya pasaron varios días y no tiene vida. O sea, no es costra. Quiero que diferencien bien la situación. Costra es la acumulación de líquidos encima de una quemadura de este tipo y que uno saca no ve que se vuelve dura porque los líquidos se solidifican y queda debajo una superficie que puede ser piel nueva o alguna otra situación de eso. En cambio, la escara, nada. La escara ustedes la quitan, es como cuero duro y abajo no hay absolutamente ningún resto de piel. Ya hemos visto los 3 grados. Primer grado, superficial, doloroso. Segundo grado, que puede ser superficial y profundo. Mientras más profundo el segundo grado, es menos doloroso. Y el tercer grado, que ya han visto, y además el segundo grado se caracteriza por las ampollas. Y el tercer grado, que ya saben que es la quemadura de todo el espesor de la piel, y que eso solamente, el primer y el segundo grado epitelizan, pero el tercer grado no epiteliza, ahí hay que poner injertos de piel necesariamente. ¿Cuáles son los factores que agravan el pronóstico en un quemado? Los extremos de la vida. Pacientes menores de 2 años, o sea, lactantes mayores y lactantes menores, son mucho más peligrosos de morirse en una quemadura, y pacientes mayores de 70 años también tienen mayores posibilidades de fallecer, de no aguantar una quemadura medianamente grave. La localización, cuando las vías aéreas están quemadas, porque sucede a veces que uno queda atrapado en cuartos o en áreas donde hay mucho humo y fuego, sacan a uno un poco tarde y se ha quemado uno las vías aéreas, ha inhalado anhídrido carbónico, incluso parte del calor ese, y se ha quemado no solo la mucosa nasal, sino la tráquea y a veces llega hasta los pulmones. Eso es peligroso, eso es grave, hay riesgo de muerte. Quemarse también perineo y zonas anexas, las zonas perineales, también es peligroso. Los traumatismos concurrentes con la quemadura, es decir, cualquier trauma aparte de la quemadura que pueda tener el paciente, como heridas o fracturas, también hacen que el pronóstico sea mucho más reservado.
Enfermedades y o condiciones concurrentes. El embarazo no es lo mismo que se queme una persona como cualquiera de nosotros, que se queme una mujer embarazada. El riesgo de muerte para la mujer o el producto o ambos es mucho más alto. Personas que tienen dependencia a sustancias y drogas narcóticas, también los drogadictos tienen mayor posibilidad de que tengan un periodo grave de tratamiento. Pacientes con alteraciones psiquiátricas y psicosociales, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes desnutridos. Todos estos pacientes son sumamente graves que suceda una quemadura en uno de ellos, porque el pronóstico va a ser bien, pero bien reservado. Pacientes con alteraciones sanguíneas y hemodinámicas, alteraciones crónicas broncopulmonares, pacientes enfermos de los pulmones, pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática o suprarrenal, antecedentes de úlceras gastroduodenales también, porque ustedes dirán que tiene que ver la úlcera con la quemadura. El paciente que sufre mucho estrés y un quemado está sumamente estresado, empieza a hacer gastritis y se alteran, si tiene úlceras se ponen sangrantes y puede morir por hemorragia digestiva alta. Pacientes con SIDA y otras enfermedades inmunodepresoras también son muy lábiles a un accidente por quemadura. Tratamiento de las quemaduras. Las características comunes de la herida por quemadura. Las causas de las quemaduras: tenemos líquidos calientes, que se llaman, ¿se acuerdan que dijimos el otro día? Todas las quemaduras por líquidos calientes son quemaduras por escaldadura, así se llaman como diagnóstico. Quemaduras por escaldadura son todos los que se queman con agua caliente, sopa caliente, leche caliente, aceite, en fin, cualquier cosa que sea líquida. La exposición breve, exposición larga y la llama son tres cosas distintas, jóvenes. No es lo mismo exponerse al calor intenso 2 o 3 segundos que exponerse 20 segundos o que exponerse 1 minuto. A medida que hay mayor exposición, la profundidad la profundidad es más intensa y empieza a aparecer el segundo y el tercer grado. El dolor, ya les dije, es variable entre intenso a mínimo en los líquidos calientes, en los severos mínimo a severo y severo a mínimo en la exposición larga. Severo, perdón. Siempre en la exposición larga va a haber mayor daño. Ya saben que el segundo grado es húmedo, tiene ampollas, y el segundo grado superficial tiene un rosado húmedo en la superficie o rojo oscuro. Todo esto ya lo hemos hablado, no quiero que se confundan. El tercer grado es seco, la superficie es seca, blanca, o a veces un color cetrino o marrón. A veces es blanca, a veces es un marrón medio claro, pero es seca y es indolora el tercer grado, no se olviden de eso. Nunca se olviden, el tercer grado tiene estas características y no duele. El segundo grado tiene ampollas, es húmedo y es medianamente doloroso si es superficial y poco doloroso si es segundo grado profundo. Tratamiento inicial intrahospitalario de las primeras 24 horas. ¿Se acuerdan que vimos antenoche el tratamiento en el lugar del accidente, en el lugar de las quemaduras? Ahora ya estamos hablando de qué se debe hacer cuando el paciente está en el ambiente hospitalario, en la emergencia. Nuevamente hay que asegurarse de que el paciente esté ventilando y que tenga buena perfusión. Hay que mantener la estabilidad hemodinámica a toda costa. ¿Qué quiere decir mantener la estabilidad hemodinámica a toda costa? Quiere decir que ya le calculamos la cantidad de líquidos de acuerdo al porcentaje de superficie corporal quemada por la fórmula de Parkland. ¿Recuerdan? Ya sabemos cuánto necesita de líquidos en 24 horas este paciente. Y como tiene sonda urinaria, la sonda Foley, tenemos que estar monitorizando. Cada hora tenemos que saber cuánto está orinando el paciente para calcular
si está orinando bien o no está orinando bien. Si está orinando poco, hay que aumentar los líquidos, a pesar de estar con la fórmula ya aplicada. Porque la fórmula, jóvenes, en medicina no hay nada exacto. La fórmula no es una receta de cocina. La fórmula se la puede ajustar de acuerdo a la respuesta del paciente. Si está bien aplicada nuestra fórmula y el paciente está orinando poco, tenemos que aumentar un poco más los líquidos endovenosos. Si estamos viendo que está orinando demasiado, es una orina muy clara y demasiado, tenemos que disminuir los líquidos porque este paciente puede hacer que está recibiendo más líquidos de lo que necesita, puede hacer un edema agudo de pulmón y puede morirse. Las primeras horas son muy importantes en un quemado medianamente grave a grave. ¿Y qué pasa si el paciente orina poco? Quiere decir que en pocos minutos o alguna hora por ahí, el paciente puede hacer una insuficiencia renal si está orinando poco, si no le está llegando una buena cantidad de agua. O sea que comprenderán la importancia absoluta que tiene la sonda urinaria, la sonda Foley, porque mediante esa sonda podemos valorar si estamos viendo bien o no estamos viendo bien. Pero para esto tenemos que valorar cuánto está orinando el paciente. Primero tenemos que saber cuánto es la orina normal, porque si no sabemos cuánto orina un paciente normalmente, estamos perdidos, ¿no es cierto? Normalmente el adulto orina como 40 ml por hora aproximadamente, pero ese no es un dato exacto. No es un dato exacto porque una persona que mide 1,50 no orina igual que una persona que mide 1,75 o que una persona que mide 2 metros. O sea, no podemos igualar a toda la gente. No es lo mismo uno que pesa 50 kilos que uno que pesa 80 o que uno que pesa 120. Entonces, lo mejor para saber cuánto es la orina normal, tenemos que saber que todos los seres humanos orinamos entre 0,5 a 1 ml por kilo de peso que tenemos y por hora. ¿Se dan cuenta? Orinamos entre 0,5 a 1 ml de orina, kilo peso, hora. Y en base a eso se calcula nuestro peso y sabemos cuánto debemos de orinar. Cuando estamos manejando un quemado, es muy importante que lo hagamos orinar un poquito más de lo normal para que esos riñones no sufran, para que esos riñones estén bien protegidos. O sea que en lugar de que orine entre 0,5 a 1 ml kilo peso hora, el quemado debemos de llevar a que orine entre 1 a 1,5 ml kilo peso hora. No nos debemos pasar de 1,5 a 2 ml, por ejemplo, porque entramos en riesgo de provocarle un edema agudo de pulmón en las primeras horas de la quemadura. Hay que tratar inmediatamente cualquier trauma o condición concurrente. No dejar para luego. Ya manejamos bien la quemadura en ventilación, perfusión, en líquidos, en sonda, en todo. Ahora hay que ver si tiene otras heridas o tiene fracturas y manejarlas también. No se olviden que un quemado se puede morir en las primeras 24 a 48 horas por falta de líquido. Por insuficiencia renal se puede morir un paciente en 1 o 2 días que no está bien manejado. Por eso es que un quemado que tenga un porcentaje de 25, 30 o incluso desde los 20% de superficie corporal quemada para arriba, debe ser manejado por un especialista. Estos pacientes que se queman en provincias o en lugares donde no hay cirujanos plásticos deben ser trasladados a un centro grande. Hay centros de quemados en otros países. Acá no tenemos específicamente centros de quemados, pero hay que llevar a una clínica importante o a un hospital importante. Hay que reevaluar la extensión y profundidad de las quemaduras para establecer un pronóstico y plan de tratamiento ulterior. ¿Qué quiere decir? Que lo que evaluamos ya en el lugar de la quemadura, ¿se acuerdan? Hemos evaluado, inclusive al llegar a emergencia, hemos evaluado la extensión de las quemaduras para calcular la fórmula de Parkland. Así también hemos visto la profundidad de las lesiones.
Entonces tenemos que volver a hacer una evaluación para tener un mejor pronóstico y un mejor plan de tratamiento después de las primeras 24 horas. Hay que realizar escarotomías y o fasciotomías si están indicadas. Ya hablamos de las escarotomías antenoche, que donde hayan quemaduras circunferenciales, sobre todo de tercer grado, tenemos que hacer unos grandes cortes en las extremidades para que los músculos puedan respirar y no estén comprimidos y no dejen pasar la sangre hacia la parte de la parte distal, ¿no es cierto? Luego, curación de las heridas, de las quemaduras. Esta curación de las heridas, que es la primera curación que se hace en emergencia, porque después de curado, manejado y todo, recién pasa el paciente ya a una habitación, a una sala. Esta primera curación no tiene que ser agresiva, tiene que ser una curación bastante con suero fisiológico, puede ser también con agua, que en algunos lugares hay una especie de duchas, se los acuesta a los pacientes en una, ¿cómo les explico? En una superficie con agujeros, no puede ser una tina, pero la tina tiene que tener una plancha con agujeros para poderlo bañar bien al paciente y poner, ni siquiera poner la primera vez, no es necesario poner antisépticos porque no es necesario, a no ser que esté totalmente cubierto de tierra o cosas así, para que usemos antisépticos. Y para eso tenemos que ponerle, aquí abajo dice, control del dolor con medicación endovenosa. Analgésicos sumamente potentes, porque no debe haber lesión más dolorosa que un quemado. Un quemado que uno intente curarlo sin una medicación analgésica endovenosa fuerte, puede llegar al shock por el dolor intenso que produce todo esto. La profilaxis antitetánica debe usarse en todos los centros hospitalarios según las normas. No administrar antibióticos sistémicos profilácticos o empíricos. Esto dice en la mayor parte de los libros, que no se deben dar antibióticos de entrada. Pero en nuestro país, jóvenes, en Bolivia, en los países sudamericanos, es mejor a veces empezar a dar antibióticos sistémicos porque nuestros ambientes no son muy asépticos, ¿no es cierto? Tienen cierto grado de contaminación, entonces a veces para evitarse una infección usamos en algunos casos antibióticos profilácticos, pero no se deberían dar al principio, a no ser que en el transcurso del tratamiento de los siguientes días el paciente pueda mostrar signos de infección con algún exudado que se pueda hacer cultivo. Solo en esos casos dar el antibiótico de acuerdo al cultivo. Y hay que monitorizar todos los parámetros fisiológicos y de laboratorio, corregir las anomalías inmediatamente. Quiere decir que hay que pedir exámenes de laboratorio por lo menos 2 veces por semana. Una batería de exámenes para ver qué cosas están alteradas. Generalmente se alteran las proteínas en sangre porque las quemaduras producen un consumo de proteínas importante. Hay que corregir esa pérdida con dieta hiperproteica, inclusive a veces hay que poner por vía endovenosa. También se alteran los electrolitos en sangre, el cloro, el potasio, el sodio, hay que reponerlos de acuerdo a lo que se necesite, hay que ver el azúcar, en fin, todo eso hay que valorarlo un par de veces por semana para ir corrigiendo día a día mientras esté hospitalizado. ¿Qué sustancias se pueden o se deben poner ya cuando uno lo está curando al paciente? Que ya les dije que la curación es lo último que se hace, después de los líquidos y de todo eso, lo último que se hace antes de subir al paciente a su habitación, se realiza la curación. Hay muchos productos que se pueden usar, por ejemplo, la sulfadiazina argéntica, el acetato de mafenide, la solución de Daquin, la bacitracina, que es un antibiótico, la neomicina, que es otro antibiótico, que vienen también en cremas, la nitrofurazona, que es un antimicrobiano espectacular, el ácido fucídico y la micostatina. Fíjense, aquí están poniendo una crema blanca, que es la sulfadiazina argéntica, ¿ya? Llamado en nuestro medio quemacurán.
Acuérdense de este nombre, los que ya no han escuchado hablar de este nombre, acuérdense a partir de hoy, porque en el vulgo, en la mentalidad que no tiene criterio de especialista, ustedes van a la farmacia y dicen, me he quemado, y al tiro le sacan un quemacurán los farmacéuticos. Los farmacéuticos no son médicos, ellos no tienen por qué recetar nada, pero sin embargo la gente en Bolivia está acostumbrada a ir a la farmacia y decir, estoy con fiebre, entonces el farmacéutico te da para la fiebre. Estoy resfriado, el farmacéutico te da. Me tengo tos, eso está muy mal. Yo las veces que veo en un farmacéutico eso, cuando voy a una farmacia de noche, yo les llamo la atención. Usted no es médico, le digo, para estar recetando. Y ahí ya se ponen nerviosos, ¿no? Pero en realidad lo hacen todos los días y todas las noches, y la gente está acostumbrada a eso en lugar de ir a un centro hospitalario. Y es por eso que a veces hay muchas complicaciones. Vayan a una farmacia, hagan la prueba cualquier rato y digan, tengo a mi mamá que se ha quemado, y el farmacéutico le va a pasar un pocillo de quemacurán, con toda seguridad. El quemacurán, jóvenes, para mi gusto y mi experiencia, porque yo tengo mucha experiencia en quemados, para mi gusto no es que no sirva, sino que hay cosas mejores que el quemacurán. El quemacurán ustedes lo ven blanquito, parece crema Nivea, ¿no es cierto? Pero lo tapan, a los 3 días lo destapan, o si quieren a los 2 días, y lo destapan y es toda una capa negra que tiene aquí. Se vuelve negro esto inmediatamente y se adhiere a la piel quemada como engrudo. Y no se puede curar bien, quiere uno sacarlo, está prendido, lastima más la quemadura, es un desastre. Yo no les aconsejo usar nunca la sulfadiacina argéntica, llamada, ese es el nombre genérico, pero el nombre comercial en Bolivia es quemacurán. Ampliamente famoso, donde ustedes vayan, en todas las clínicas, hospitales, todo, quemacurán por todas partes. Lo mejor, por eso lo he puesto con mayúsculos aquí, es la nitrofurazona. La nitrofurazona es un nombre genérico. En todas partes del mundo lo van a encontrar como nitrofurazona. Pero en nuestro medio el nombre comercial es Furacin. Tal vez han escuchado hablar. Furacin viene como una pasta dental. Es amarillo, un amarillo intenso. Ya es un antibiótico, es un antimicrobiano espectacularmente bueno. Ustedes lo aplican sobre la superficie quemada, ya lavada, ya sin nada, y ni bien lo asientan en la piel, eso amarillo se empieza a diluir y queda como aceite. Es totalmente transparente. Ustedes lo destapan en 2, 3, 4, 5 días y la lesión está limpiecita. No necesita uno remover nada, no necesita, porque esto se pone como engrudo y se ennegrece y nos dificulta ver la evolución de la quemadura. En cambio, la nitrofurazona es transparente, es un excelente antimicrobiano y es lo que debería usarse siempre. Nitrofurazona o furacin. Inclusive hacen en los lugares donde yo he pasado por ahí, porque yo soy insistente, yo no uso nunca la sulfadiacina argéntica, y yo mando a hacer gasas furacinadas, ¿no? Apretan un pomo de nitrofurazona en un recipiente, ponen muchas gasas y las esterilizan. Cuando uno abre ese recipiente, tiene las gasas amarillas, entonces uno las pone encima ya está curado el paciente, ¿no? Así como hay gasas vaselinadas, que les echan vaselina, yo les pongo furacin y son gasas furacinadas. Y curamos espectacularmente a los pacientes. Tengo muchísima experiencia en esto, por eso me doy el lujo de explicarles de qué es lo mejor. Todo lo demás no es malo, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que este es el mejor y es lo que se debería usar siempre, porque las demás cosas tienen sus peros. Con eso hemos terminado el tema de las quemaduras y les voy a dar un repaso muy rapidito sobre algunas quemaduras especiales, muy rápido, porque no es tema prácticamente, a no ser que sea lo grueso para el curso de ustedes. Las quemaduras eléctricas, por su empleo, pueden ser accidentes domésticos, industriales o profesionales. Miren cómo dejan las quemaduras eléctricas.
manos totalmente inutilizadas, no sirven para nada, esto hay que amputar, es tercer grado, petrificadas, momificadas. Miren, otra quemadura eléctrica, cómo quedan flexionados los dedos para siempre, como momia. Entonces hay que ver a qué nivel hay que amputar esta mano, este antebrazo, encontrar tejido sano para poder amputar, porque si amputamos por querer darle longitud por aquí y todo esto está con tercer grado, no le hemos hecho ningún favor al paciente. Entonces, estas quemaduras se amputan, generalmente son quemaduras eléctricas de alto voltaje. Quemaduras por químicos. Fíjense cómo destroza la cara cuando... es muy común aquí en este valle de lágrimas, que es Cochabamba. Hay mucha mujer celosa en Cochabamba, sobre todo por el lado de la zona sur, la cancha, por allá. Siempre suceden estas cosas. Encuentran a su marido con un amante y viene la mujer con su ácido en la mano y les tiran en la cara, ¿no? Y como no saben que lo ideal es ese rato irrigarse con agua violentamente, empiezan a correr, a tomar taxi, a ir al hospital, tardan 15, 20 minutos y se han quemado de tercer grado completamente la cara. Todas estas son quemaduras por químicos. No se olviden que las quemaduras por químicos pueden ser por ácidos o por álcalis, ¿no? Ambas cosas queman fuertemente. Y en esta situación, ya les dije anteayer, que la quemadura por químicos es la única quemadura que no debe ir inmediatamente a un centro hospitalario. Debe ser irrigada completamente durante 15, 20 minutos con agua, que mejor si es con una manguera, para que salga toda el agente químico que está agrediendo y quemando y profundizando la quemadura. Y la anterior, la eléctrica, ya les dije que esas quemaduras pasan obviamente por emergencia. Se puede llamar al cirujano plástico, pero más que el cirujano plástico es importante en la quemadura eléctrica que venga un intensivista, un médico de terapia intensiva y lo lleven a terapia intensiva para monitorizarlo 24 horas, porque ha quemado toda la extremidad, ha pasado la corriente internamente por todo el cuerpo y ha debido pasar por órganos nobles como el corazón o los riñones o el hígado y puede dar un infarto en las primeras horas, o incluso se puede morir por un infarto ahí en el sitio del paciente porque la corriente eléctrica le ha quemado el corazón. Entonces, en las quemaduras eléctricas es muy importante que el paciente pase a terapia intensiva y se lo observe por 24 horas y paralelamente puede uno ir manejando las lesiones como cirujano plástico. Pero las químicas primeramente deben quedarse en el sitio y ser irrigadas con agua. Fíjense, con alquitrán caliente igual da quemaduras muy profundas. Fíjense esta quemadura ocular. Estos no van al cirujano plástico, estos van al oculista, al oftalmólogo, pero es muy difícil salvar un ojo por una quemadura por químicos. Yo diría que casi imposible, pero igual, si algún día pasa esto, hay que irrigar el ojo inmediatamente con la mayor cantidad de líquidos para tratar de hacer todo lo posible de poder salvar un ojo. El frío, jóvenes, quema cuando uno, fíjense, en los lugares que hay montañas, la gente que se dedica al alpinismo, se caen, se quedan varios minutos, a veces horas entre la nieve, se desmayan, se duermen y pueden tener quemaduras irreversibles. Pueden haber caídas en embarcaciones en aguas frías, o en invierno también, si las prendas están húmedas o mojadas y si está uno al viento, puede también sufrir quemaduras por frío. Usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay viento, hacer esfuerzos agotadores o ingerir alimentos o bebidas en cantidades insuficientes puede causar hipotermia, incluso en temperaturas no tan heladas. Estas quemaduras vamos a pasar muy rapidito, solamente para que estén enterados, porque no hay este tipo de quemaduras en Bolivia. Personalmente, yo como especialista, ya que he visto mucho, personalmente una vez en mi vida he visto una quemadura por frío, una sola vez. Miren las ampollas que producen las quemaduras por frío, por congelamiento. Miren esas ampollas. Esta mano ha sido enterrada en la nieve y congelada prácticamente. Los síntomas cuando hay mucha hipotermia son apatía o letargo, confusión, somnolencia, pérdida de coordinación, piel pálida y fría, shock, en fin, un montón de detalles
que para conocimiento está bien que lo sepan ustedes. Lesiones causadas por frío, lesiones leves. Cuando las lesiones son leves, eso sí podemos ver. El color es rojo intenso. Hay dolor, parestesia, hay pronta aparición de esos edemas que han visto hace un momento, hay vesículas grandes en forma temprana y puede haber escaras superficiales en un periodo más tardío. Cuando las lesiones son más profundas en el congelamiento, el color es púrpura, intenso e hipotermia. Hay dolor escaso, hay pequeñas vesículas hemorrágicas, hay un edema de inicio lento y estructuras profundas demarcadas y momificadas, cuando es profunda la quemadura. El tratamiento. ¿Qué se debe hacer, jóvenes? Si algún día, que lo creo muy difícil de tocar a alguno de ustedes, hay 3 tipos de recalentamiento en estos pacientes. Uno es el recalentamiento pasivo, que consiste en un ambiente caliente, ponerlo al paciente en un ambiente caliente con cobijas, ¿no? Cubrirlo bien, taparlo bien. Ese es un recalentamiento pasivo que se hace en pacientes que han estado poco tiempo expuestos a estos extremos de temperatura fría. Se puede hacer un recalentamiento externo activo. Ya hay pacientes que han estado más tiempo entre la nieve o se han desmayado o algo. En ellos hay que hacer inmersión en agua caliente. Hay que llenar una tina con agua caliente, pero obviamente entiéndase caliente por una temperatura a la que podemos entrar sin quemarnos, ¿no? Puede ser 30 grados, 28 grados, 27 grados. No pasarnos de 30 a 35 grados porque ya eso puede empezar a quemar también. Cobijas eléctricas, ustedes saben que existen las cobijas eléctricas, podemos cubrirlos después de esta inmersión, calentadores ambientales, estufas, todo eso hay que poner al paciente en un ambiente, en cualquiera de estos 3 ambientes, para producir un recalentamiento externo activo, externo. Este también es un recalentamiento externo, pero más pasivo. Y el recalentamiento central, esto ya no es externo, activo. Ya hay pacientes más graves que han sufrido congelamientos severos, irrigación gástrica con sonda nasogástrica o por sonda por el colon, por el ano, irrigación gástrica o colónica con soluciones cristaloides calientes, o sea, con sueros calientes. Calientes, entiéndase también, por sueros calentados moderadamente. Calentamiento por inhalación. Podemos darle oxígeno entibiado mediante intubación y administración de oxígeno caliente y húmedo. Infusión de soluciones intravenosas, ponemos sueros, pero calentados, ¿no es cierto? Los sueros se los calienta en baño María o se los calienta a veces en el microondas, los sueros. Y se colocan sueros tibios al paciente, calientes, calentamiento por radioondas y calentamiento por intercambiador de calor externo. Son entonces los 3 tipos de tratamiento. Recalentamiento externo pasivo en los leves, recalentamiento externo activo en los que ya tienen mayores problemas de congelamiento y un recalentamiento central activo en los pacientes que están sumamente graves. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado lo que se puede llamar el tema de los quemados y obviamente necesito preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, seguramente alguno